Bienvenido a Ruta Monex, tu brújula para las mejores decisiones de negocio. Con Alejandra Rinaudo, directora de Capital Humano de Monex. En el episodio de hoy, Talento en Evolución, explorando las profesiones del futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Monex. Soy Alejandra Rinaudo y en esta ocasión los acompaño con un tema que a muchos de nosotros nos ocupa e interesa. ¿Cómo evolucionarán las profesiones en el futuro y qué tipo de habilidades marcarán el rumbo del mundo laboral en los próximos años? Como sabemos, la inteligencia artificial, la automatización y la transformación de los mercados están redefiniendo tanto la forma en que trabajamos como el perfil de talento que requerimos en las empresas. Por eso, uno de los grandes retos que enfrentamos como sociedad es que las universidades logren adaptar su oferta educativa a las nuevas demandas del mercado laboral. Por otro lado, desde el ámbito empresarial, como es el caso de Monex, el desafío es igual de importante: atraer y formar profesionales con criterio ético, visión estratégica y responsabilidad social, capaces de liderar en entornos complejos y cambiantes. Para profundizar en este tema, contamos con la valiosa participación de dos especialistas con una trayectoria destacada. La doctora Patricia Olga Caratozzolo Martelliti, investigadora de tiempo completo del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el TEC de Monterrey. Actualmente dirige un proyecto de investigación e innovación educativa financiado por el Challenge Based Research Funding para desarrollar una plataforma de inteligencia artificial para la identificación de tendencias en competencias y habilidades requeridas para la fuerza laboral en diferentes sectores económicos. Y el doctor José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, que tiene como propósito generar, transferir y difundir el conocimiento sobre la innovación educativa. Bienvenidos. Es una realidad que el mercado laboral está cambiando a una velocidad sin precedentes, impulsado por la tecnología, la automatización y la sostenibilidad. Desde su perspectiva, ¿podrían compartirnos qué tan alineados están hoy las universidades con las necesidades reales del mercado laboral? ¿Dónde se observan las principales brechas y cómo cerrarlas? Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la pregunta y por la invitación. Estamos muy contentos, Pati y yo, de estar aquí. Si quieres, contesto la pregunta yo. La respuesta corta sería: no están alineadas las universidades. Yo creo que hay un trabajo pendiente, es una asignatura pendiente de las universidades. Y lo puedo decir muy fácilmente porque vengo de una universidad, estoy en el mundo universitario. Los ciclos de formación y los ciclos de diseño de programas son muy largos. Una universidad puede diseñar un programa suponiendo que estuviera alineado, y ese programa te puede tardar 1 año, en 2 años en diseñarlo, 4 años de formación de los estudiantes, y luego salen y a lo mejor 1 año, 2 años para que desarrollen su máximo potencial. Estamos hablando de ciclos prácticamente de 7 años, 8 años en la formación. Entonces ahí hay una dificultad en la manera como funcionan las universidades, en la elaboración del currículum, en donde es necesario inyectar espacios para ser más ágiles en la definición. Y luego, por otro lado, en la mayor parte de las universidades, estoy hablando en la generalidad, la tendencia es a que los profesores y las profesoras pues están en la universidad, estudian en la universidad, van a congresos de investigación con otros investigadores, pero no conectan con las necesidades de la sociedad, de la industria, de los negocios, ¿no? Entonces es necesario que haya un cambio bastante fuerte en las universidades para que éstas salgan, conecten con estas necesidades y busquen de qué manera se vuelven más ágiles, ¿no?, para hacer esto. Yo podría hablar un poco de lo que hemos hecho en el TEC para hacer esto, y ahí diseñamos un modelo que es el modelo educativo TEC 21. Tiene varios elementos, pero me voy a concentrar en uno de ellos, de los 4, que es un modelo basado en competencias y retos. El modelo está diseñado a través de competencias, entonces los estudiantes no es que tengan que aprender objetivos de aprendizaje, sino desarrollar competencias con evidencia del desarrollo de esas competencias. Y el 50% del tiempo lo pasan resolviendo un reto del mundo real, con una empresa, con un gobierno, con una organización de la sociedad civil. Esos retos pues los trae un cliente, y lo digo entre comillas porque en realidad no lo llamamos cliente, porque esa persona se tiene que comprometer con el desarrollo de esas competencias que están en el currículum, tanto disciplinares como competencias no disciplinares. Y como la realidad no está dividida en silos,
pues generalmente son profesores de más de un departamento académico que trabajan ahí. Entonces, pues no hay un reto de física o de matemáticas, hay un reto que implica física, matemáticas, ciencia de materiales, ¿no? Por ejemplo. Y en la solución del reto hay módulos de aprendizaje que están alrededor del reto que les dan al estudiante el conocimiento justo a tiempo para que lo apliquen en la solución del reto. Y los estudiantes se les evalúa con calificaciones numéricas en los módulos de aprendizaje, pero lo más importante es el desarrollo de evidencias, el desarrollo de competencias, que queda evidenciado como un portafolio de los resultados de la evaluación del reto. Los estudiantes tienen que alcanzar el nivel máximo de competencias, es de 1 a 4, y van transitando en el currículum para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un modelo que permite varias cosas. Primero, no se puede hacer si no traemos los pain points, los problemas, las necesidades que tiene la sociedad, la industria, los negocios, las organizaciones de la sociedad civil. Segundo, los profesores tienen que salir a buscar esos retos, entonces dejan su escritorio, dejan la investigación y el libro de texto para conectar con esa realidad. Y luego tercero, pues los estudiantes es la mejor manera de aprender, porque aprendes en un contexto y una teoría compleja, sabes cómo aplicarla en una situación del mundo real, y eso te motiva muchísimo para seguir aprendiendo. Perfecto, muchas gracias, José. Actualmente las universidades enfrentan el reto de preparar jóvenes para trabajos que quizás aún no existen. ¿Qué nuevas carreras, programas o enfoques educativos están surgiendo para responder a estas nuevas realidades? Bueno, gracias Alejandra, también es un gusto estar aquí y sí, tienes razón, Pepe, lo que comentabas y la verdad es que debemos estar ocupándonos de este tema seriamente porque efectivamente las universidades no están preparadas y las estructuras de las universidades no son lo suficientemente flexibles. Durante el siglo pasado, los primeros 20 años de este siglo, todavía seguíamos con la ilusión de que la universidad podía seguir preparando sus currículos y sus programas con su propia experiencia. Pero como estás diciendo, ahora hay que salir, hay que ver los problemas de la sociedad y hay que trabajar en conjunto con la industria y las empresas porque el futuro de la universidad es un paradigma en sí mismo. Vemos muchas instituciones que están ofreciendo sus programas, digamos, de salida y vemos muchas industrias que ya no están solicitando una carrera en específico. Solicitan competencias, solicitan habilidades y solicitan, obviamente, conocimientos. Parte del proyecto en el que estoy trabajando, estamos viendo que lo que necesitamos es averiguar cuál es esa brecha entre lo que necesita la industria, sobre todo lo que ahora se da en llamar industria 5.0, que implica una relación más cercana entre el trabajador, el humano y las tecnologías. Y por el otro lado, lo que ofrece de salida el perfil del graduado. Y en ese respecto están, como tú dices, las nuevas carreras. Pero no es solamente una nueva carrera por un nuevo título, sino un nuevo enfoque de las carreras que tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser basado en retos reales y tiene que ofrecer desde antes de la graduación la oportunidad para que el estudiante viva en esas situaciones donde él va a tener que desarrollar estas competencias. La única forma de desarrollar las competencias son viviéndolas. ¿Sí? No sé, había libros que decía 7 hábitos para el ejecutivo líder, ¿no?, del futuro. Pero al final lo que sí vale es que el estudiante viva el liderazgo, viva el trabajo en equipo, viva algo que ahora es una realidad y que en el TEC lo estamos viendo desde hace varios años. Tener la competencia de ser global,
internacionalmente. Esta competencia de trabajo en equipo global implica un conocimiento de que existen otras culturas, cómo se mueven otras culturas en los negocios, que va más allá de hablar inglés o ese tipo de cosas. Entonces, las carreras que se tienen que desarrollar actualmente tienen que basarse en esto. No tanto en un título de fantasía, sino específicamente en cuáles son esos componentes que se necesitan. Y la primera cosa es que estamos viendo un acortamiento de las carreras. Cuando yo estudié, se usaban las carreras de 6 años, ¿no? Luego pasamos a carreras de 4 años y ahora se está evaluando. 4 años es necesario. Podríamos dar un título intermedio. Podríamos hacer que los últimos años nos manejáramos con otro tipo de experiencias como microcredenciales, como experiencias de prácticas profesionales. Podríamos hacer una combinación. Las universidades pequeñas no tienen esta flexibilidad. Como decía Pepe, entre que diseñas un currículo, lo implementas, lo vendes y la sociedad se involucra en ese nuevo plan, pueden pasar muchos años, demasiados años. Entonces, las carreras que estamos pensando tienen que ver con interdisciplinaridad, resaltar el tema del factor humano, volver a ciertas competencias soft skills que se llamaron en algún momento, que tienen que ver con el pensamiento crítico, la toma de decisiones y, por supuesto, el manejo de la tecnología, y invitar a la mesa a un nuevo integrante, que es la inteligencia artificial. No podemos dejar de ver ese elefante en la habitación. Muchas universidades empezaron con un debate de que si hay que permitirlo o no hay que permitirlo. La inteligencia artificial ya está aquí, es parte de todos los procesos en la industria, en la economía mundial, en la política internacional. Absolutamente. Es evidente que tiene que estar en la universidad, tiene que ser parte del programa curricular y, por supuesto, tenemos que enfrentarlo con normas éticas, manejo ético y siempre centrados en lo humano. Perfecto. Gracias, doctora. Para ustedes, ¿qué papel juega la educación continua y la actualización profesional hoy en día? Es un tema muy relevante. En el Instituto para el Futuro de la Educación hablamos del enfoque en educación superior y en aprendizaje a lo largo de la vida para adultos, y no es una casualidad, porque estos dos temas cada vez más vamos a ver cómo se integran de alguna manera. Entonces, la manera como yo lo veo evolucionando en las universidades es que las universidades se tienen que convertir en reinventarse en instituciones de formación a lo largo de la vida, en donde un estudiante que entra no tiene un currículum de 4 años, tiene un currículum de 60 años. La universidad se conceptualiza a sí misma como el socio formador para el resto de la vida de sus estudiantes, de sus egresados y de su comunidad extendida. Entonces, para hacer esto, pues requerimos entonces cambios muy importantes en lo que hacemos en la universidad. Y uno de ellos es que esa parte de la universidad que llamamos educación continua y que generalmente es un ciudadano de segunda clase comparado con el grado académico, debe de dejar de ser un ciudadano de segunda clase y debe de estar al frente también. Y la universidad tiene que reconocer que esa labor de formar a lo largo de la vida, que no es nada más un grado académico, es una labor muy importante que tiene que llevar. Y ver de qué manera tenemos vasos comunicantes entre unos y en otros. En el trabajo que hemos hecho en el TEC y en otras universidades en América Latina, hemos acompañado para crear un sistema de microcredenciales en educación continua. ¿Qué es una microcredencial? Es un tema que está muy choteado de pronto, porque por ahí ves, ven a esta plática de media hora y te vamos a dar una microcredencial.
Eso no es una microcredencial, ¿no? Entonces no es un tema regulado. Una microcredencial es un conjunto de competencias que la sociedad reconoce que tienen valor. Pueden ser laborales o pueden ser personales, pintar, tocar un instrumento, ¿no? Pero pueden ser laborales, análisis de riesgos o programación en la nube. Entonces, ese conjunto de competencias tienen cierta característica que si nosotros las hacemos bien, eventualmente algunas de ellas permiten transferir al grado académico, como si fueran créditos académicos. Entonces, algo que tú empezaste en educación continua, pues luego decides apilarlo, vamos a decir así, y crecerlo, hacerlo más grande hacia un grado académico. Pero también en el grado académico, nosotros en el TEC entregamos microcredenciales por estudios parciales de los estudiantes. Entonces, a medida que van avanzando en el grado, los estudiantes también pueden ya ostentar una microcredencial que les puede dar, por ejemplo, más empleabilidad, les puede dar una sensación también de logro. Las personas que dejan y abandonan la universidad muchas veces lo hacen por motivos familiares o financieros, pues no se van con las manos vacías, ¿no? Se van con algo. Entonces el tema del aprendizaje a lo largo de la vida es muy importante. A nivel gubernamental, América Latina está en deuda con ese tema. No somos una región que es ejemplo. Entonces tenemos que buscar también, no solamente en las universidades, sino otro tipo de sistemas, incentivos, políticas públicas que permitan crecer la oferta, pero también crear una cultura en las comunidades de formación, porque también no solamente es que haya esas oportunidades, sino que en las ciudades se creen ciudades que aprenden en los barrios, en los centros comunitarios, en las acciones que hagamos dentro de las ciudades, donde también las universidades juegan un rol, pero también las organizaciones de la sociedad civil para crear esta cultura en estos espacios y que se aproveche todas esas oportunidades de aprendizaje. Muy interesante. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría pedirles una conclusión en 1 minuto a cada uno de ustedes. Pues, gracias. Yo creo que tenemos aquí varias palabras claves que podemos resaltar. Me imagino que la audiencia va a vernos esperando, pues, llevarse algo, ¿no? Un guardadito. Yo resaltaría que la universidad es copartícipe de esta responsabilidad con la empleabilidad del país, ¿no? Tenemos que trabajar juntos, academia, industria, el mercado laboral para conseguir esto. Mejorar la empleabilidad de nuestros recién graduados y no olvidar aquellos que ya están en el mercado laboral con este tipo de nuevo concepto que es la educación para toda la vida, ¿no? Que tiene que permear y empezar desde la universidad. Tu título no va a ser suficiente dentro de poco. Vas a necesitar mostrar que eres capaz de seguir actualizándote, capacitándote, lo que ahora se llama el upskilling, el reskilling. Y bueno, esas son nuestras nuevas palabras clave, ¿no? Yo quedaría con esto, ¿no? Esta corresponsabilidad de academia e industria. Sí. Bueno, tenemos que pasar de una educación precargada en los primeros 20 años de vida de las personas a una educación a lo largo de la vida en donde aprendemos, vamos de nuevo a trabajar, trabajamos y aprendemos, aprendemos y trabajamos en una espiral constante. Pasamos de un trabajo a otro trabajo y con la disrupción de las tecnologías y otros medios, entidades que andan por ahí, tenemos que reinventarnos y tenemos que cambiar de carrera y transitamos así hasta la jubilación y luego hasta la muerte. Entonces estos modelos implican cambios importantes en la manera como organizamos todo el fenómeno educativo en las universidades, pero también en las políticas públicas. Quiero por último invitarlos al IFE Conference en enero del 27 al 29 de enero del 2026. IFE Conference es una conferencia que organiza el Instituto para el Futuro de la Educación, donde se tocan muchos de estos temas. Hay un par de summits muy relevantes en este tema, uno de ellos en política educativa, otro en lifelong learning y otro en futuro del trabajo y talento. Entonces la invitación para verlos allá en IFE Conference 2026. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a la audiencia.
Bueno, ha sido una conversación profundamente inspiradora. Esta conversación nos deja claro que el futuro profesional no dependerá únicamente de la tecnología, sino de la capacidad humana de adaptarse, aprender y actuar con responsabilidad. Ahora sabemos que las universidades tienen el reto de evolucionar constantemente y las empresas, como Monex, el compromiso de atraer y desarrollar talento con criterio ético, pensamiento crítico y habilidades que respondan a un mundo en constante transformación. Agradezco sinceramente a la doctora Patricia y al doctor José por compartir su visión y experiencia. El futuro del trabajo comienza hoy y está en nuestras manos construirlo con inteligencia, innovación y propósito. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ruta Monex. Hasta la próxima. Esto fue Ruta Monex,